Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Diego Hernández, fotógrafo y cinefotógrafo de profesión en Astra Studio. En este video vamos a continuar con el tema de composición fotográfica que ya iniciamos desde el video anterior con el peso visual, que por cierto, si no lo has visto te lo voy a dejar aquí arriba en las tarjetas para que lo puedas ver, ya que es indispensable que conozcas esos términos para este video. Otra cosa que me gustaría agregar es que todo lo visto en el video anterior y lo que vamos a ver en este video es aplicable de igual manera en fotografía y en video. Y nuevamente estoy utilizando el equipo que tienen en renta de iluminación en Qué Básico. Les voy a dejar aquí abajo sus redes para que los chequen. Estoy utilizando aquí atrás de mí dos freneles LED que son dimeables y tengo aquí enfrente de mí un panel LED que es de luz difusa, por si pueden notarlo. Bueno, comencemos. Es curioso cómo el ser humano, mujeres y hombres, en cierta manera buscamos el equilibrio y la estabilidad en nuestra vida, ya que la inestabilidad genera estrés e inconformidad. Desde que aprendemos a caminar, asimilamos lo que significa el equilibrio y lo que significa el no tenerlo. Mucha gente prefiere tener un trabajo estable porque, según dicen, esto les da seguridad. Muchos prefieren una pareja estable y segura también. No creo que a mucha gente le guste tener una pareja inestable y problemática. La composición en la fotografía y el video tiene esta misma función, encontrar la estabilidad y el equilibrio en la imagen. Es por esto que es de suma importancia tenerla siempre presente. Es algo casi universal, ya que juega un papel importante en la percepción inconsciente de la imagen. A pesar de que creo firmemente que la composición es algo muy intuitivo y es algo que muchas de las veces ni siquiera hacemos consciente, existen también estas reglas que nos ayudan a comprender de mejor manera cómo nivelar una imagen. A continuación les presentaré las que yo considero que son las más funcionales y las más populares, sobre todo porque existen muchísimas para mejorar drásticamente tus fotografías y tus videos. Vamos. Es muy probable que este término ya lo hayas escuchado o incluso que ya lo conozcas, ya que este es el más popular de todos. La regla de los tercios es muy simple pero muy efectiva. Esta regla consiste en dividir el cuadro, ya sea de tu fotografía o video, en tres partes iguales, horizontales y verticales, con líneas imaginarias. Para componer con estas guías de tercios, podemos utilizar las secciones creadas o las intersecciones de las líneas. Estas nos ayudarán a distribuir el peso visual de una manera agradable y equitativa en toda la imagen. Por ejemplo, es muy común encontrar fotografías de este tipo. Veamos la diferencia. Si a este tipo lo hubiéramos encuadrado al centro, el cual es otro tipo de composición muy utilizado y muy bonito, en este caso no hubiera funcionado. La imagen no tendría una buena distribución a pesar de tener los mismos elementos de un lado y de otro. ¿Por qué sucede esto? Hay un factor que nos está creando muchísimo peso visual en la mitad derecha de la imagen. Este factor es la mirada de nuestro sujeto. El simple hecho de que esté mirando hacia la derecha está provocando que direccionemos nuestra mirada hacia allá. Es como si esto creara una línea imaginaria hacia ese lado. Por lo tanto, la manera de resolver esto es encuadrar al sujeto en el cuadrante izquierdo. Así, tenemos suficiente peso visual del lado izquierdo que nos compensa el peso que se genera en el lado derecho con su mirada. Y bueno, como he dicho que esto es algo muy intuitivo, no creo que existan reglas escritas que nos puedan salvar en casos muy específicos como este de la mirada. Pero todo esto lo podemos deducir nosotros viendo la imagen. Otro ejemplo del buen uso de los tercios es el siguiente. Esta es una simple imagen de paisaje. No hay ningún elemento específico que podamos encuadrar. Podemos notar que el horizonte de nuestra imagen está completamente centrado y se ve muy bien. Pero, ¿qué sucede si utilizamos los tercios para encuadrar? En este caso podemos mover nuestro horizonte al cuadrante o línea inferior. Veamos qué tal se ve. En mi opinión, este simple cambio crea una gran diferencia en nuestra imagen. A pesar de que se veía bien teniendo el horizonte centrado, ahora estamos dejando más aire en la parte superior. Pasa algo similar a nuestro ejemplo anterior. La imagen se siente nivelada y estable. Hay varios factores que afectan, como mencionamos en el video anterior, que si no lo has visto te recomiendo mucho que lo veas nuevamente para comprender mejor todo lo que menciono. Uno de los determinantes de nuestro peso visual es la textura. Recordemos que las superficies con mayor textura llaman más nuestra atención, por ende tienen más peso visual en la imagen. En este ejemplo estamos nivelando el peso visual de la textura rugosa y nítida en nuestro suelo, dejando más espacio arriba. No sé si ya comienzan a notar la importancia y la relación que tienen estos dos temas, el peso visual y las reglas de composición, ya que los determinantes del peso visual influyen muchísimo a la hora de componer una imagen. Bastante popular y bastante sencilla. La composición de centro o centrada consiste en encuadrar el elemento con mayor relevancia de tu cuadro justo al centro. Esto es un poco obvio, ¿no? Para que esta composición funcione bien, necesitamos tener nivelada nuestra imagen de ambos lados, ya que el elemento que coloquemos al centro está creando una línea imaginaria que divide en 2 o en 4 nuestro cuadro. Para nivelar la imagen, lo ideal es tener la misma cantidad de elementos o incluso elementos muy similares de ambos lados.
A esto se le conoce como el equilibrio axial. Otro factor importante es que no solamente se debe cuidar el peso visual en los ejes con el equilibrio axial, ya que hay otro término denominado equilibrio radial. Esto significa que el peso visual debe estar bien distribuido, no solamente en ambos lados de la imagen, sino también alrededor del centro. Esto depende, claro, de todos los elementos que tenemos en nuestra imagen o en nuestro video. Estos son algunos ejemplos de cómo hacerlo. La siguiente regla de composición es punto de fuga, líneas o leading lines. ¿Qué es? Wikiberto. Un punto de fuga en un sistema de proyección cónica es el lugar geométrico en el cual las proyecciones de las rectas paralelas a una dirección dada en el espacio, no paralelas al plano de proyección, convergen. Es un punto impropio situado en el infinito. Lo que Wikiberto quiso decir es que el punto de fuga es ese punto en el que las líneas se juntan. O sea, no así, hay que usar la profundidad y la tridimensionalidad. Como podemos ver en este súper típico y genérico ejemplo, las líneas que forman estas vías convergen hasta allá, donde parece ser el infinito. Este tipo de composición es muy útil ya que, como pudieron notar, las líneas son llevaderas, es decir, ayudan a dirigir tu mirada hacia ese punto de fuga. Ustedes como fotógrafos, videógrafos, directores de fotografía, pintores, diseñadores de interiores, etc., tienen el poder de utilizar las líneas siempre a su favor para dirigir la mirada de los espectadores hacia ese punto de interés. Estos son claros ejemplos que nos demuestran muchísimas maneras distintas de utilizar las líneas. Se pueden utilizar sombras, personas, vías, paredes, barridos, todo lo que forme una línea y o punto de fuga. El reencuadre o enmarcado consiste en utilizar algún elemento que tengas en el medio para encerrar o enmarcar ese punto de interés que tienes en tu imagen. Podemos utilizar ventanas rotas, plantas, estructuras o incluso personas. Este es un ejemplo de una fotografía que tomé hace tiempo. Observen cómo apoya haber enmarcado ese rostro entre dos personas. Pienso que el efecto y lo que transmite es mucho más poderoso. Incluso ayuda a nivelar el peso visual, ya que las personas que reencuadran a esta otra están rellenando bien el cuadro. No hace falta tener algo más en la fotografía. Recuerda que lo mejor es que seas muy creativo. Hay muchos ejemplos de muchas personas que son pero muy creativas a la hora de enmarcar. Hay quienes utilizan incluso los reencuadres lumínicos para resaltar lo que quieren que se vea en la fotografía. Por supuesto que la distancia focal, el enfoque y desenfoque influyen de gran manera, pues de esto depende qué tanta información estás ofreciéndole a los espectadores. Si hay algún elemento que quizá llame más la atención y desvíe la mirada de la gente, utiliza una mayor apertura de tu lente para evitarlo. Repetición. Pues en esta no hay mucho que decir. La repetición de elementos similares en una imagen ha demostrado ser muy estética. Existen distintos ejemplos de cómo realizar esto. En la repetición se pueden utilizar elementos con una forma similar, se pueden utilizar una repetición de colores, texturas, incluso con un acomodo similar, aunque no sean de la misma forma, y mucho más. Para la repetición no hace falta utilizar muchos elementos. Estos son algunos frames de películas fotografiadas por Gabriel Figueroa, cinefotógrafo mexicano. Como podemos ver, utiliza patrones de repetición y tercios, reencuadres y puntos de fuga. Y bien, existen distintas variaciones y distintas formas de combinar todas las reglas de composición. Por ejemplo, hay fotógrafos muy reconocidos como Steve McCurry que suelen utilizar la composición centrada en retratos, pero no está completamente centrado el sujeto. Lo que centra es alguno de sus ojos, pues esto genera un mayor interés en ese ojo específicamente y crea mucho peso visual en él. A este tipo de composición se le denomina ojo dominante. Creo que todo esto es cuestión de ponerse creativo y lograr experimentar con todo un poco. Lo mejor es salir a practicar, practicar y practicar. También es muy común combinar varios tipos, tanto de composición como determinantes del peso visual. Por ejemplo, en esta fotografía encontramos que hay líneas. Hay un punto de fuga. Los elementos están bien distribuidos en los tercios, hay repeticiones y mucho más. Es evidente que esto crea una imagen muy estética y muy agradable de ver. Además, con toda la combinación de reglas y variaciones que tiene, crea una imagen más compleja que es mucho más interesante de ver. Otro punto a favor es que el fotógrafo logró dirigir tu mirada hacia donde él quería usando las líneas. Ahora que ya conoces las reglas de composición que yo considero que son las más esenciales, te daré algunos tips a tomar en cuenta a la hora de componer alguna fotografía o video, ya que a veces no tomamos en cuenta cosas pequeñas que pueden lograr grandes cambios. Ten en cuenta los distintos ángulos y posiciones. Esto lo digo por experiencia y es que en muchas ocasiones, ya sea por pereza o por distracción, he olvidado ponerme creativo con los ángulos y las posiciones
porque es mucho más cómodo tomar las fotografías o los videos a tu altura sin tener que moverte o sin tener que agacharte. Tomemos como un buen ejemplo a los clichés que se suelen representar de fotógrafos apasionados que se tumban en el suelo y se arrastran por conseguir una mejor fotografía. Se vea ridículo o no, esto es indispensable para crear una fotografía diferente al ordinario. Tip 2. Utiliza el primer plano. A muchos nos encanta utilizar esa profundidad de campo limitada que nos da una imagen con un fondo borroso, mucho más estético y mucho más cinematográfico, pero a veces nos olvidamos de utilizar los elementos que están en primer plano para componer. Mi recomendación es la siguiente. Esta fotografía fue tomada de una manera muy genérica, pero si mejor utilizo algunos elementos en primer plano, por ejemplo, unas plantas que pasen frente al lente y al sujeto, podemos obtener un mejor resultado. Tip 3. Es válido recomponer en edición. Este es un tip que quiero que siempre tengas en cuenta, ya que existen muchos fotógrafos puristas que creen que el editar fotografías y reencuadrar en postproducción es algo malo. Pues olvídate de eso, no tiene nada de malo. Esto se hace muchísimo y no solamente en la actualidad, también se utilizaba mucho desde la fotografía analógica. Muchas de las fotografías más reconocidas e impactantes han sido modificadas y recortadas en edición. Esto puede ayudarte a dar un significado completamente distinto a la fotografía o el video y puede ayudarte a perfeccionar esa composición que no lograste de una manera tan acertada al tomarla, ya que en muchas ocasiones reaccionamos de manera muy rápida a la hora de fotografiar. Otro gran ejemplo de alguien que recorta sus imágenes para mejorarlas en postproducción es David Fincher. Es muy común que Fincher grabe en altas resoluciones como 6K u 8K para reencuadrar y estabilizar las tomas en postproducción, como podemos ver aquí en la película Gone Girl. Y bueno, hasta aquí llegamos con este video, espero que te haya servido muchísimo. Este es un tema que a mí me encanta porque son muchas cosas que a veces no tomamos en cuenta, pero que sí mejoran drásticamente las imágenes. Recuerda que esta es la segunda parte de 3, todavía falta un video que es el de la psicología de la Gestalt aplicado a la composición fotográfica. También está el primer video de peso visual, si no lo has visto ve a verlo, ya lo dije como 10 veces en este video. Y pues bueno, vamos a seguir subiendo contenido de calidad, no solamente yo, sino también mis compañeros de Astro Studio. Suscríbanse, denle like, hagan todas esas madres que siempre se piden. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.